Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 65 y bueno, este es el episodio número 2. Y bueno, antes que nada yo quiero enviar saludos a unas familias queridos de nosotros que tuvieron la pérdida el día de ayer de un bebé y del pequeño Caleb. Yo quiero decirles a los papás, a los abuelos, a la hermanita, a los tíos, a todos los parientes, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé fortaleza en este tiempo difícil, que seguramente va a suceder, momentos difíciles. Me tocó conocer al pequeño Caleb, nació con muchas complicaciones, pero duró bastante tiempo y fue un luchador. A veces la vida es así, ¿verdad? Aún pequeñas vidas se aferran a la vida de formas increíbles. Y estoy seguro que les dejó a toda la familia muchas lecciones y estoy seguro también que el Señor les va a traer consuelo y fortaleza a todos nuestros amigos y familiares del pequeño Caleb. Y bueno, yo quiero continuar, ¿verdad? Con estas charlas, ¿verdad? Y estoy hablando acerca de 6 formas de amar a nuestro prójimo. El día de ayer comenzó con la primera, ¿verdad? La primera de las formas y hablaba acerca de darnos cuenta de la existencia de los otros. Eso es, para empezar, que podemos amar a alguien. Y a veces hay personas a las que podemos amarles con mucha facilidad e incluso hay gente que no necesita hacer nada, solamente nacer y ya les amamos. Pero hay veces que se pone difícil el amor cuando tenemos que elegir amar. Por ejemplo, el esposo a la esposa y viceversa. Por ejemplo, a los hermanos de la iglesia o a los compañeros del trabajo o a los cuñados que no elegiste. A esos, ¿verdad? A veces hay que amarles y hay que amarles bien, ¿verdad? Y hay que tener un verdadero amor porque allí es donde la intencionalidad del amor se vuelve difícil, muy difícil. Y bueno, yo estoy estudiando y explicando un poquito acerca de la parábola del buen samaritano, que por cierto Jesús lo puso de maneras muy simples, muy sencillas. Recientemente estaba escuchando una de las cápsulas que hace todos los días mi amigo Fernando Soto, muy interesante, y hablaba acerca de cómo Jesús explicó las verdades teológicas más profundas de maneras muy simples, porque era el maestro. Me encantó su cápsula. Y bueno, yo quiero continuar, ¿verdad? Entonces, hablando precisamente de esta segunda, ahora, forma de amar a nuestro prójimo. Voy a leer un poquito de la parábola y dice así, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo?, pregunta el teólogo, el maestro de la ley, el intérprete de la ley. Jesús le pone un ejemplo y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Lo mismo sucedió a un levita que viéndole se pasó también de largo. En cambio, un samaritano vino y movido a misericordia se acercó a él. Y bueno, la historia termina, ¿verdad?, en que él atendió, ¿verdad?, el buen samaritano. Pero de entre esta historia, de entre los otros 2 personajes, el levita y el sacerdote, nosotros podemos extraer, ¿verdad?, por lo menos y por lo pronto, una de las formas, que es la segunda, de amar al prójimo. La indiferencia es horrenda. Ser indiferentes, cuando alguien es indiferente contigo, la indiferencia es una actitud de la que tú no puedes contradecir, contrarrestar y confrontar. Porque tú eres un hombre casado, tú eres una mujer casada, y entonces te peleas con tu pareja. Y luego, ¿verdad?, viene la indiferencia, o sea, no te hablan, te hace la ley del hielo y es un témpano allí, ¿verdad?, que no te hace caso, te dirige solamente la palabra muy brevemente, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles que las personas que utilizan este tipo de formas de decirle a otros que están molestos son crueles,
son bien crueles. No importa si es la persona más linda con la que tú te casaste. O sea, eso es cruel. ¿Por qué? Porque la persona ha reconocido o ha sabido, ¿verdad?, cómo pegarte donde más duele. Y entonces ya no es nada más una pequeña venganza, sino eso se traduce en maldad. La gente a veces es mala, malilla y maldosa. Y entonces, ¿verdad?, se vuelven así como que no le hacen caso, no son indiferentes. Me vale muy poco lo que tú piensas, o como decimos aquí en México, me vale gorro, ¿verdad? No me importa. Y eso es difícil, ¿no? Esto es porque es una forma que sucede en el trabajo, entre hermanos, entre los esposos, ¿verdad? Y todo eso. Y no se diga hasta en la congregación, ¿verdad? De repente ahí te hacen el feo, ¿verdad? Hasta levantan los ojillos ahí y las cejas y respingan la naricilla para, así como que no me importa, ¿verdad? Y ahora hay gente que realmente no les importa si no les importan a los demás. Pero hay mucha gente que sí nos importa lo que otras personas piensan. Y cuando nos pagan con esa moneda llamada la indiferencia, qué difícil. Jesús menciona 2 personajes que fueron indiferentes. Dice que era un levita y un sacerdote. Ahora le explico un poquito. Básicamente, tanto el levita como el sacerdote tenían que ver con la religión. ¿Esto qué significa? Significa que el pueblo de Israel estaba organizado de tal manera que una de las tribus, de todas las tribus o de los clanes, que por cierto crecieron, no usted vaya a pensar que era una pequeña tribu, no, eran miles y miles de personas, estaban dedicados a todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. Y de ahí salían los sacerdotes y el sumo sacerdote. Esa era la idea, ¿no? Ellos estaban dedicados y consagrados al sacerdocio. Y luego el sacerdote pues era parte de esa misma tribu. Nada más que la diferencia, yo me imagino, es que el levita que aparece ahí pues era solamente un levita regular, una persona que andaba por ahí, ¿verdad?, que era parte de la tribu, o parte de las familias de Leví. Y el sacerdote pues ya es un líder religioso. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que viéndole pasó de largo. Ambos. Es interesante que Jesús, ¿verdad?, hace 2 cosas. El primero de ellos dice que pasó por ahí, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero el otro, el levita, llegando cerca del lugar, o sea, todavía estaba más cerca. Y luego dice, y viéndole fue movido a mis... no es cierto, también se pasó de largo. La indiferencia, eso es lo que sucede. Dicen algunas personas que lo peor que le puede pasar a la humanidad es cuando la gente buena se voltea para el otro lado para no ver lo que la gente mala le hace a los inocentes. Sucedió en la Segunda Guerra Mundial, esa frase surge de allí. Los judíos, defensores de ellos mismos, viendo cómo algunos líderes religiosos de la época, algunos líderes políticos y algunas iglesias bien organizadas que supieron lo que estaba sucediendo con los judíos, no hicieron nada, simplemente se voltearon para el otro lado. Y bueno, eso sucede también en nuestro país. Nosotros podemos ser testigos de un robo, de un asalto, de un secuestro. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos volteamos para el otro lado. Y lo peor que puede suceder es cuando la gente buena, porque no estoy diciendo que sea malo, tampoco estoy diciendo que el sacerdote o el levita eran muy malos, simplemente gente buena se vuelve indiferente. Y una de las maneras, ¿verdad?, de amar a tu prójimo es no ser indiferente. ¿Qué significa? Voltear a verlo. Además de, como mencioné ayer, ¿verdad?, de saber que ahí está, no hacer que no exista, o sea, no volverlos invisibles. Y nosotros necesitamos entender esto. Amar a nuestro prójimo es, además de saber que están allí, es ponerle atención, estar atentos a lo que está sucediendo, y eso, para empezar, es una manera de amar a nuestro prójimo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestra siguiente charla pastoral.